¿Te acuerdas de Juanito Jones? Bueno, será difícil que Frank y yo seamos amigos. Hoy hablaremos de una de las primeras caricaturas de las que tengo recuerdo. Y no solo me gustaba, también a día de hoy siento que ha envejecido bien para los niños. Y hasta es disfrutable para los adultos. Recuerda que puedes dejarme un like si te ha gustado este vídeo, así como tu suscripción si te gusta el contenido de este canal y seguir adelante. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Juanito Jones nace de la idea principal del español Ricardo Alcántara, y quien tenía pensado el concepto de su creación como una saga de libros infantiles. A la idea de Alcántara y Gusti se le uniría una leyenda de la ilustración infantil como lo es Roser Capdevila, quien es responsable de la creación de Las Tres Mellizas, una caricatura y serie de libros popular incluso hasta estos días. De igual forma a la caricatura de Las Tres Mellizas, Juanito Jones empezaría casi simultáneamente la creación de su caricatura como la creación de su libro ilustrado, siendo la serie animada producida por Cromosoma S.A., Megatrix y Televisión de Cataluña. Al ser producida en estas empresas, en la serie animada se harán guiños a Las Tres Mellizas y a otras series hermanas como La Brujonilda y Miniman. Esta última me atrevería a decir que es la menos conocida y me gustaría hablar de Miniman más adelante en este canal. En el año 2001, Juanito Jones se estrenó en países como su natal España por Antena 3, Italia y Francia. En esta última se transmitió por Disney Channel. Para Latinoamérica, la serie animada llega y es adquirida por Nickelodeon, y es como el 6 de mayo de 2002 hace su debut en Hispanoamérica. Tal como mencioné en el intro del vídeo, es de mis primeros recuerdos con una caricatura. Juanito Jones nos presenta a Juanito, un chico que vive el día a día con su familia o en su escuela, con la característica que tiene una gran imaginación y cada situación que vive la imagina como distintos escenarios en donde él es el protagonista, y las personas en su vida diaria tienen una contraparte que forman parte de sus aventuras. No recuerdo que se mencione la edad de Juanito, pero asumo que debe tener entre 6 u 8 años, pero más allá de sus seres cercanos, Juanito tiene un oso de peluche favorito llamado Sombra, el cual, en su imaginación, Sombra tiene vida y es su compañero de aventuras. La característica de Sombra es su obsesión por los caramelos de limón, y en general, todo lo que tenga sabor a limón. Entre su familia encontramos a Vanessa. Vanessa es la hermana menor de Juanito, y funcionará como el personaje castrante de la caricatura. Es mala con Juanito y pasa acusándolo con su madre para que lo castigue. A pesar de eso, Juanito no la desprecia, y hasta la incluye en muchas de sus aventuras como compañera. También estarán sus padres, su padre un poco más ausente en las tramas, y su madre, más por estar presente en casa, tendrá más protagonismo, y su abuelo, quien será muy apegado a Juanito. Entre otros personajes estarán el mejor amigo de Juanito y vecino, Pedro, Frank, quien es el bravucón de la escuela, todos los compañeros de clase de Juanito, Susana y Miranda, quien de esta última hablaremos más adelante. Juanito imagina 5 mundos, si se le puede llamar de esa forma, con los que relaciona su día a día. Uno es un mundo prehistórico en donde se la pasa ayudando a cavernícolas, tendrá aventuras con dinosaurios y creo que es el menos destacable de todos. Una isla tropical que hace su aparición en el segundo episodio. En la vida real, Juanito conoce a su vecino Pedro, pero Juanito no quiere ser su amigo porque piensa que lo traicionará como lo hizo un chico de la escuela. En el mundo imaginario, Juanito y Sombra llegan a esta isla en donde son capturados por una tribu, pero estos en realidad salvan a Juanito y él empieza a confiar en ellos. Así que esa enseñanza la aplica en la vida real, y le da confianza a la amistad de Pedro. El viejo oeste, en donde Juanito es un forajido que llega a un pueblo y trata de rescatarlo de las garras del temido Joe, quien es la contraparte del bravucón Frank imaginada por Juanito. En este mundo, además de Sombra, incluyen sus aventuras a su compañera de clase Bárbara como una damisela y a Susana, quien es una ayudante de circo. Susana es una chica torpe que, por lo que entendí, es prima de Juanito y Vanessa. Corregirme si estoy equivocado, ya diré el porqué de mi confusión más adelante. El espacio exterior, en donde Juanito y Sombra son astronautas. En este mundo imaginario incluye a su familia como compañeros de aventuras, y es donde Vanessa tendrá más protagonismo y será un poco menos castrante. Este mundo lo imagina tras recibir un regalo por parte de un familiar que resultó ser una nave espacial de juguete, la cual Juanito y Vanessa tratan de hacer despegar. Y el castillo del Rey Maldad, que era mi mundo imaginario favorito de la serie. Este es el mundo más siniestro y tiene el mejor villano para mí. Además que el episodio donde aparece por primera vez es el que más recordaba. Juanito y su abuelo no disfrutan mucho de comer lentejas,
y contrario a ellos, Vanessa y su padre aman comerlas, por lo que Juanito imagina que este mundo de un pantano y castillo embrujado, en donde el rey Maldad y su secuaz Bruja harán hechizos para dominar el reino. En este mundo, Juanito incluye una contraparte de su amigo Pedro, quien los ayudará a él y a Sombra en sus misiones. La serie tiene una característica muy inusual. En ocasiones actúa como serie episódica y en otras tiene 2 episodios o en ocasiones más que continúan la historia de la anterior. Y esto, lejos de hacerla confusa, la hace interesante. Me sorprendió buscar calificaciones sobre la serie y encontrar un 7.6 de 10, que créeme que esa nota es muy buena para los estándares de una caricatura. Lo que más recuerdo, y creo que muchos también, serán los episodios del campamento, en donde Juanito conoce a Miranda. Miranda y Juanito se enamoran e incluso hacen el papel de novios, siendo niños que apenas van a primer grado aparentemente. Digo, yo en primer grado solo pasaba jugando Pokémon, pero eso ya son historias personales. Leyendo algunas reseñas y críticas, me sorprendió ver que a algunos aficionados no les agradó el personaje de Miranda. Más que el personaje, era porque miraban raro que niños de primer grado actuaran como novios, y que después de esos episodios, la serie empezó a tener tramas románticas. Pero vamos, el chico era un Don Juan, por algo se llamaba Juanito. Pero yo me enganché como aquel niño de 4 años viéndola de nuevo todo lo que pude para hacer este vídeo. Aunque mi problema es el siguiente. La serie es muy difícil de encontrar. La serie al español Hispanoamérica solo le encontré uno de sus episodios, y en su adaptación para España, está en plataformas de paga, lo mismo que en inglés. La única forma en que pude verla es en italiano, pues la serie está subida a ese idioma en YouTube. Tengo la suerte que he estudiado algo de italiano, no manejo el idioma como el inglés, pero algo he aprendido y al ser parecido al español, entendía. Por eso asumo que Susana era prima de Juanito, porque llamaba Cia a la mamá de Juanito, y eso significa tía en italiano. Así que, como es costumbre en ese tipo de vídeos, invito a que la gente comparta episodios al español, ya sea para Hispanoamérica o de España, para que podamos disfrutar de una caricatura infantil que vale la pena. Y si ya eres padre de familia, tu retoño podrá disfrutarla. Por cierto, créeme que la canción de la intro le va a encantar. La serie cuenta con 52 episodios de 13 minutos, en una sola temporada. A pesar que no encontré información sobre alguna cancelación, parece que sí tuvo una y me pregunto el por qué. En Hispanoamérica dejó de ser transmitida por Nickelodeon en 2005, pasando a canales locales o de otras compañías en años posteriores. 52 episodios en los que creerás que Juanito ha consumido de la buena para tener tanta imaginación y tantos viajes. Con respecto a sus doblajes al español, pido una disculpa porque no encontré información sobre sus actores de voz para España, lo cual me parece raro siendo una caricatura española. Así que te invito a que me lo dejes en los comentarios y yo con gusto comparto dicha información. Ahora bien, su doblaje al español para la región de Hispanoamérica se hizo en Venezuela. Rocío Mayo como la primera voz de Juanito, y Elena Díaz Toledo como su segunda voz. Aprovecha, Vanessa, que el próximo curso también te... Yancy Rivero como Sombra. Mejor me quedo acabando tu dibujo. Anabel Silva como Vanessa. Tocará a ti. ¡Al colegio! ¡Al colegio! ¡Al colegio! Y Gonzalo Fumero como Pedro. ¿Y tú recordabas a Juanito Jones? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál era tu mundo imaginario favorito? Déjenlo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.